buenos días, mis queridos hermanos. Voy a regalarles este escrito que logré desarrollarlo de los archivos de nuestra queridísima página de la Fraternidad Rosacruz de México. Se titula Origen de las enseñanzas rosacruces y su benéfica labor en el mundo. La religión, el arte y la ciencia son los tres medios más importantes de educación humana y son una trinidad en una unidad que no pueden separarse sin torcer el punto de vista de cualquier cosa que investiguemos. La verdadera religión comprende a la vez la ciencia y arte, porque enseña una vida hermosa en armonía con las leyes de la naturaleza. La verdadera ciencia es artística y religiosa en el más elevado sentido, porque nos enseña a reverenciar y conformarnos con las leyes que gobiernan nuestro bienestar y explica por qué la vida religiosa conduce a la salud y a la belleza. El verdadero arte es tan educacional como la ciencia y tan perfeccionante en su influencia como la religión. En la arquitectura encontramos la más sublime representación de las líneas de fuerza cósmicas del universo. La escultura y la pintura, la música y la literatura nos llenan de un trascendental amor de Dios, el manantial inmutable y la meta de todo este hermoso mundo. Nada excepto esta enseñanza integral podrá responder permanentemente a las necesidades humanas. Existió una época hasta el florecimiento de la antigua Grecia en que la religión, el arte y la ciencia se enseñaban unidas en los templos de misterios. Pero fue necesario para el mayor desenvolvimiento de cada una que se separaran por algún tiempo. La religión predominó en las llamadas épocas de la superstición y la ignorancia. Después vino el período del Renacimiento y floreció el arte. La religión era aún poderosa y el arte fue frecuentemente confinado para el servicio de ella solamente. Finalmente vino la ola de la ciencia moderna y con mano de hierro subyugó a la religión. Fue en detrimento del mundo el que la religión oprimiera la ciencia. La ignorancia y la superstición produjeron males incontables, pero no obstante el hombre abrigaba ideales espirituales y esperaba una vida mejor. Sería indefinidamente muy desastroso que la ciencia matara a la religión, porque ahora hasta la esperanza, el único don que los dioses han dejado en la caja de Pandora, puede desvanecerse ante el materialismo y el agnosticismo. Tal condición no puede continuar. Tiene que venir la reacción. Si no fuere así, la anarquía rendiría en el cosmos. Para prevenir tal calamidad, la religión, la ciencia y el arte deben volverse a unir en una expresión más elevada del bien, de la verdad y de la belleza que se obtuvieron antes de su separación. Los sucesos futuros proyectan su sombra anticipadamente, y cuando los grandes guías de la humanidad notaron la tendencia hacia el ultramaterialismo que impera hoy en el mundo occidental, tomaron ciertas medidas para contrarrestarlo y transmutarlo a su debido tiempo. No desean en ninguna manera acabar con las cada vez más adelantadas manifestaciones de la ciencia, como ésta ha tratado de hacerlo con la religión, pues ellos ven el bien, en definitiva, resultará cuando una ciencia avanzada vuelva a cooperar,
con la religión. Empero una religión espiritual no podría mezclarse con una ciencia materialista, como no se logra hacerlo con el aceite y el agua. Por lo tanto, se tomaron medidas para espiritualizar la ciencia y hacer científica a la religión. En el siglo XIV, un instructor espiritual muy elevado, que tenía por nombre el simbólico de Christian Rosenkreuz, Cristiano Rosacruz, apareció en Europa para comenzar este trabajo. Fundó entonces la misteriosa Orden Rosacruz con el objeto de arrojar luz oculta sobre la mal entendida religión cristiana, y para hacer esto era con el objeto de que se uniera la comprensión de la vida y el ser desde un punto de vista científico en armonía con la religión cristiana, y explicar así el misterio de la vida y el ser desde un punto de vista científico en armonía con la religión. Muchas centurias han transcurrido desde su venida y muchos han considerado su existencia como un mito, pero su nacimiento ha marcado el principio de una época de la vida espiritual en el mundo occidental. En los siglos transcurridos, los Rosacruces han trabajado veladamente, esforzándose en moldear el pensamiento de Occidente, influenciando las obras de los hombres de ciencia y los artistas, y enseñando sus doctrinas mediante sociedades secretas de Europa y América. Pero el desarrollo y avance de la humanidad durante los últimos años alcanzó tal punto que la Orden consideró establecer un centro en América para la extensión de su trabajo. La Fraternidad Rosacruz es, pues, su última manifestación en forma física, siendo por lo tanto su representante oficial y autorizada de la Orden Rosacruz en la época actual. La Fraternidad Rosacruz fue entonces fundada por Max Heindel, bajo la directa instrucción de los hermanos mayores de la Orden Rosacruz, quienes en 1908 lo eligieron y aprobaron como su mensajero para impartir las enseñanzas de la sabiduría occidental al mundo. El trabajo de la fraternidad es dirigido principalmente desde los planos superiores o invisibles, en disposición a los consejos recibidos de uno de los hermanos mayores de la Orden Rosacruz. Deseamos aclarar que parece que existe alguna confusión en la mente del público con respecto a la autenticidad, propósito y esoterismo de las enseñanzas rosacruces comprendidas en los trabajos de Max Heindel y las enseñanzas de otros escritores metafísicos, las cuales son paralelas hasta cierto límite. Para esclarecer el asunto, lo mejor es exponer el origen y autoridad de los conocimientos que nos transmitió Max Heindel y dejar que el lector haga sus propias conclusiones. Max Heindel fue un hermano lego de la Orden Rosacruz y obtuvo 4 de las 9 iniciaciones de los misterios menores. La Fraternidad Rosacruz no tiene nexos con ninguna otra de las sociedades que manifiestan tener descendencia con las primeras ramas de la antigua orden, en Inglaterra, Francia, Egipto. Las básicas enseñanzas que involucra en sus obras fueron recibidas directamente de los hermanos de la orden, aunque él también independientemente hizo mucha investigación espiritual, cuyo producto está contenido en sus trabajos posteriores. Al principio de su misión permaneció mucho tiempo en la residencia física de los hermanos en la Europa Central, en donde le fue dictada por ellos la esencia de la filosofía Rosacruz, la que escribió y publicó de conformidad con sus instrucciones. Igualmente asistió a las sesiones de la orden en el Templo Etérico de Europa,
al cual le era concedido el paso por sus iniciaciones. La Orden Rosacruz se compone de 12 hermanos mayores y Christian Rosenkreuz, el 13º, como jefe. Todos ellos ya pasaron las 9 iniciaciones de los misterios menores y las 4 iniciaciones de los misterios mayores. En consecuencia, han alcanzado el estado superhumano, es decir, han adelantado muchísimo en comparación con el estado ordinario de la humanidad, y su sabiduría está mucho más allá de la investigación de cualquier persona en el orden oculto o metafísico. En relación con el asunto que estamos considerando, es evidente que ellos no dieron 2 o más estilos diferentes de filosofía para difundir al mismo tiempo. Por consiguiente, no se escapará la conclusión de que las obras de otros escritores metafísicos son el producto de sus propias investigaciones ocultas, cuando menos en lo que concierne a cualquiera de las características Rosacruz, y en tal virtud deben juzgarse según el caso. Sin embargo, somos de opinión que no deben existir rivalidades entre los diferentes sistemas de enseñanza filosófica. Cada individuo debe seleccionar y seguir aquello que le parezca la verdad. Más aún, la fraternidad no hace esfuerzos por atraer o retener a los estudiantes, sino en lo que por sí mismo les atrae los conocimientos que promulga. Un centro de la Fraternidad Rosacruz es un amoroso colaborador directo de la sede central, siguiendo sus reglas y sus estatutos. Así, cada centro es dirigido primeramente por estudiantes probacionistas o discípulos, los que tienen una buena relación con la sede central y participan activamente en la diseminación y estudio de las enseñanzas de la sabiduría occidental, así como en la persistente realización de los servicios devocionales, ya sean dominicales, de curación, de solsticios y equinoccios y de lunas. Para que un centro o el encargado de él pueda participar en tan valiosa labor de servicio al prójimo, debe encontrarse ya en periodo de probación y haber acreditado y obtenido la patente de los cursos llevados a cabo, en este caso por la amada sede. Por último, tanto en la Fraternidad Rosacruz como en cada uno de los centros esparcidos en diferentes regiones del mundo, nadie es ni permite ser llamado maestro, y quien lo permite es un defraudador o impostor. Todos los trabajadores de la gran obra de los hermanos mayores solo aceptan ser considerados y reconocidos como simples colaboradores de nuestra amada sede central, siendo leales a las enseñanzas rosacruces de la sabiduría occidental y siguiendo al único maestro, el Cristo, viviendo y ejemplificando la valía y oportunidad que nos da a conocer, entre otras cosas, las sagradas leyes de la naturaleza que en su origen son leyes divinas. Estas enseñanzas no se comercializan, pues han sido dadas por y para la humanidad. Los aportes de ofrendas voluntarias nacen de cada estudiante en la medida de sus posibilidades para el sostenimiento y los gastos que requiere la realización de las actividades en cada centro y el trabajo de la gran obra en la sede central. Es nuestro deseo que estas aclaraciones les sean de utilidad para todos, de modo que no haya ningún tipo de confusión o malentendido, así como pérdida de tiempo. En amoroso servicio, el Centro de Estudios de la Sabiduría Occidental, México. Muchas gracias.